Hola a todos, estamos aquí con la licenciada Cristina Benítez en un conversatorio para las maestras de la República Dominicana. Bienvenida, Cristina, ¿cómo está? Gracias, Felina, por tu bienvenida. Me siento muy bien de estar aquí contigo compartiendo en este conversatorio del Ministerio de Madres que Oran por sus hijos y por las escuelas. Qué bendición poder estar aquí y compartir el glorioso tema que tú traes para cada una de las maestras de la República Dominicana. Estás proponiendo que la teología puede ser una herramienta para disminuir la violencia en las escuelas. ¿Cuáles son esas herramientas que tiene la teología para poder disminuir esta gran problemática que existe y que está cada día más empeorando? Realmente son muchas las cosas que la teología puede aportar, pero de inicio yo me enfoco en tres. Número 1, el amor. Número 2, la enseñanza sobre el perdón. Y número 3, la enseñanza sobre el juicio. Lo que Dios nos enseña a través de su palabra y a través de la teología puede utilizarse como herramienta en el aula de nuestro país y donde quiera que se necesite para disminuir ese tema de la violencia dentro de las aulas. Muy interesante, me gusta mucho eso que propones y quisiera que tú nos hablaras un poco cómo el amor, según la enseñanza teológica, puede ayudarnos en esta problemática. Bueno, primeramente vemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 17, nos habla de el amar a todos. Y de amar a todos igual es un mandato que Jesús dejó. Entonces, cuando primero desde la casa, la mamá, el papá, los abuelos, los hermanos, el núcleo familiar o quien esté responsable del niño, a veces no es un familiar, sino una nana o alguien que está a cargo de cuidar el niño, ama a ese niño o ama a esos niños todos de manera igualitaria, les da el mismo trato, eso va a producir que el niño llegue menos violento al aula. Y cuando es algo que la maestra lo enseña entre los niños, tenemos la ventaja de que si el niño aprende a que Dios manda, a que hay que amar a todos, es un mandamiento de Dios, eso va a ayudar a que el niño tenga un mejor trato con su compañero, incluso con aquel que no se siente tan cómodo, porque el niño va a estar aprendiendo que el amor en su vida, el practicarlo, es algo que vale la pena porque Dios lo manda y lo va a ayudar y eso va a disminuir. En ese tema del amor, si lo vamos a decir de una manera resumida, porque hay mucha tela por donde cortar, pero de manera resumida, vuelvo y repito, con esa primera enseñanza teológica que se siembra en el corazón de los niños de nuestro país, se va a disminuir grandemente la violencia en el aula, porque el niño va a aprender a que tiene que amar a todo el mundo. Y cuando tú amas a todo el mundo, tú vas a cuidar a todo el mundo, tú vas a valorar a todo el mundo, tú vas a respetar a todo el mundo, porque lo amas. Excelente. Y tú sabes que dice la Biblia que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Como a nosotros. Y el que ama a su prójimo como a sí mismo, no lo maltrata, no lo violenta. Entonces, me gusta lo que planteas porque si el niño aprende a tener este tipo de amor por su prójimo, que es el que nos manda la enseñanza bíblica, pues el niño no va a maltratar a su semejante. No. Y va a hacer todo lo que esté a su alcance por el bienestar del otro. Excelente. Aparte de Dios, ¿verdad? Que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por amor. Nosotros tenemos el mayor ejemplo de amor en Duarte y en su familia, que amaron tanto su país, amaron tanto su patria, su prójimo, que
vemos como la historia nos narra que incluso ellos vendieron sus bienes, vendieron sus casas, arriesgaron sus vidas, lucharon por nuestra patria. ¿Qué movió a Duarte a eso? El amor, el amor. Entonces, es algo que, aunque es una propuesta teológica, es algo que está dentro de las raíces de nuestra historia como nación. Eso es, un amor que sacrifica y no maltrata. Exactamente. Muy bueno, y me gusta esto porque si las maestras también, que son una gran ayuda para el desarrollo de los niños, aparte del núcleo familiar, si las maestras buscan la manera de enseñar a los niños este tipo de amor, sería una gran bendición porque así ellos pueden repetir lo que se les enseña no solamente en la casa, sino también en el aula. Exacto. Y va a ser más llevadero el trabajo porque el niño identifica cuando la maestra lo ama. Y hay una realidad y es que todas las maestras no aman. No la podemos juzgar por eso, porque es un sentimiento que nace, no se puede inventar. Pero si hay una maestra que ama, tú lo ves reflejado en el alumno, incluso en el niño que a veces es más inquieto, reconoce y trata de a veces mejorar su conducta porque el niño sabe que su maestra lo ama. Excelente. Entonces el amor funciona y no es solamente hablarlo, sino enseñarlo como una herramienta teológica tanto a los maestros y maestras para que ellas lo transmitan a los niños. Muy bien. ¿Y qué podrías decirnos del perdón? ¿Cómo el perdón, de manera resumida y breve, nos puede ayudar a disminuir esta problemática? Bueno, vemos que la Biblia enseña en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 3 y 5, que el perdón es para todos. No es algo opcional o clasificatorio. Jesús dice, no, tienes que perdonar a todos. Y da una referencia diciendo que hasta 70 veces 7, queriendo señalizar que no tiene límites. Porque cuando tú perdonas a una persona 70 veces 7 durante un día, ya imagínate, no puede ser que alguien haga tantas cosas que tú no las puedas perdonar tantas veces de manera diaria. Entonces, muchas veces vemos conflicto dentro del aula y al salir del aula porque el niño no perdona. Wow. Y es lamentable que esa conducta viene desde la casa. He escuchado en recreo o en aula niños que dicen, mi mamá me dice que no deje pasar una. Que no te quede dado, como dicen en buen dominicano. No te quede dado. Y incluso si te deja dar, yo te doy. Wow. Entonces, a veces la madre hace eso para proteger, o el padre o el hermano mayor para proteger. Pero sin querer queriendo, tú estás creando un adulto con resentimiento. ¿Por qué? Porque ese niño no va a aprender lo que es el perdón. Y la realidad es que él no se va a quedar pequeño. Sí es. Entonces, cuando aprende a no perdonar siendo pequeño, luego tenemos ese adulto que no tolera. Tenemos ese adulto que no se somete a la autoridad. Tenemos ese adulto que no deja pasar una en el trabajo, que no tiene paciencia para con sus compañeros, ni en la universidad, ni tampoco en el área laboral, y donde lo aprendió desde pequeño. Entonces, la herramienta del enseñar el perdón en el aula es buena. ¿Por qué? Porque lamentablemente en casa muchas veces no va a ser encontrada. Entonces tú dirías, no, porque no tiene sentido enseñar eso en la escuela. Sí, sí tiene sentido. Porque muchos niños en la casa
los padres no tienen la capacidad para enseñarles a leer y escribir. Entonces, si un niño en casa no tiene una mamá, un papá, un tutor que tenga la capacidad de enseñarle a leer y a escribir, y se le enseña, ¿por qué si ese niño, esa niña no tiene en casa a alguien con la capacidad de enseñarle a perdonar? ¿Por qué no en la escuela? Sí, también en la escuela. Si en la escuela se le puede enseñar a leer y escribir, también en la escuela se le puede enseñar a perdonar y enseñarle a ese niño los beneficios del perdón. Porque cuando la persona perdona, el perdón, aunque beneficia a la persona que tú perdonas, a quien más beneficia es a ti mismo. Entonces, como herramienta teológica, es bueno enseñarle a los niños que perdonar no es malo, que perdonar es bueno, que es saludable para ellos y que eso los va a ayudar a ser más felices. Y eso de alguna manera y de una manera significativa va a reducir la violencia en el aula. Muy bien, excelente. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque si el niño aprende a perdonar, significa que no va a pagar con la misma moneda y tendremos menos violencia. Este tema está súper interesante, Cristina. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que en la próxima entrega nos vas a hablar un poquito más de la tercera herramienta, que es el juicio. ¿Quieres hablar un poquito ahora o te gustaría dejarlo para la próxima, así lo haces más amplio? Vamos a hacerlo en la próxima entrega porque ahí hay todavía mucho más tela que cortar. Excelente, así que gracias por quedarte hasta el final. Espero que este conversatorio haya sido de mucha bendición para ti. Nos vemos en la próxima para que puedas escuchar a la licenciada Cristina hablarte acerca de cómo el juicio como herramienta teológica puede ayudarnos a disminuir esta problemática de la violencia en las aulas de las escuelas, de parte del Ministerio de Madres que Oran por sus Hijos y las Escuelas. Hasta la próxima. Bye bye.